georreferenciada, socioambiental georreferenciada de la Amazonía. Y es un gusto para nosotros estar aquí esta noche. Hemos pensado este evento con 3 objetivos. El primero es amplificar la visión de la Alianza Noramazónica, cuya misión es la salvaguarda de la conectividad ecosistémica y sociocultural, entendiendo que estas 3 dimensiones de la conectividad están interrelacionadas y son fundamentales para poder garantizar la integridad del bosque tropical más extenso y mejor conservado del planeta. El segundo objetivo de este evento es ofrecer un diálogo horizontal entre diversos sistemas de pensamiento, entendiendo que en la Amazonía se conjugan muchas maneras de ver el mundo y que es a través del diálogo entre esos sistemas de pensamiento que encontraremos las mejores soluciones para protegerlo. Entonces, también por esto tenemos un conversatorio entre científicos, pueblos indígenas y representantes de la sociedad civil para conversar sobre estas 3 dimensiones de la conectividad. Y el tercer objetivo es compartirles los resultados de un análisis del estado de la conectividad que hemos desarrollado en conjunto la Alianza Noramazónica y RAISC, que toma datos desde 1985 al 2022, mostrando los cambios en la conectividad a nivel panamazónico, y estamos muy contentos de poder presentar estos resultados porque podemos comprender y dimensionar por qué es importante salvaguardar la conectividad en esta región. Entonces, para dar inicio, queremos compartirles un video que nos inspira sobre la visión de la Alianza Noramazónica. Conversaciones de la Amazonía. Conversaciones de la Amazonía. La integridad de la Amazonía depende de esa conexión, de ese funcionamiento común, ¿no?, de los elementos naturales. Esa conexión también tiene que ser sociocultural. Tienen que las sociedades y los pueblos amazónicos buscar esos elementos comunes y hacerlos visibles en el contexto de esta crisis global que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Solamente una visión común puede incidir en la política pública. Lo extraordinario de esta reunión que estamos viviendo aquí ahorita en este momento es como viene gente de toda esta región y están conectados. Sí, se mantiene esta conectividad. Esa conectividad está ahí. Y está entre los blancos también, solo que lo hemos ignorado. Lo hemos reemplazado por la ciencia y la tecnología, lo hemos reemplazado por pragmatismo, pero estamos queriendo volver a la naturaleza, estamos buscando cómo volver a la naturaleza, y en los indígenas que nos tienen vivo nos lo pueden mostrar miles de años de práctica, de conocimiento, de relaciones con el mundo, de relaciones a la cotidianidad. Podemos aprender mucho de ellos sin volvernos indígenas, pero sí cómo podemos volver a fluir con la vida, volver a fluir la naturaleza. Eu, no caso, eu aprendi bastante, eu vou ser uma multiplicadora, levar essas experiências na minha região. Então, esse encontro é muito importante, no qual a gente tem uma brecha sobrando, algum objeto, algumas informações sobrando, e a gente vai conseguir ver o que estava sobrando, o que estava faltando para seguir em frente com os trabalhos, a luta pelo nosso território. Porque muito do que os indígenas relataram aqui é que essas fronteiras são arbitrárias e posteriores aos territórios indígenas. Então essa conectividade já estava dada antes. Então acho que essa aliança é uma forma de retomar essa conectividade anterior entre os povos. Claro que cada um ocupando o seu território, mas com possibilidade de alianças, de articulações e de se fortalecer conjuntamente, levando em consideração as diferenças também.
La noche de hoy vamos primero a compartirles en qué consiste esa visión regional de la salvaguarda de la conectividad ecosistémica y sociocultural que guía el trabajo conjunto de estas 9 organizaciones que componen la alianza. En segundo lugar, vamos a compartirles los resultados del análisis de conectividad que hemos desarrollado en conjunto la Alianza Noramazónica y RAISC. Y después vamos a abrir, como les contaba, a un diálogo horizontal entre diversos sistemas de pensamiento en el que vamos a abordar la dimensión de la conectividad ecológica, explorando y valorando el bosque como un conjunto de relaciones, para lo que hemos invitado a 2 científicos que admiramos mucho. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la conectividad social y de por qué es importante un diálogo entre diversos actores para promover la articulación en función de la salvaguarda de esa conectividad, para lo que hemos invitado a 2 de los grandes inspiradores de esta visión que representan a la sociedad civil. Y por último vamos a abordar la dimensión cultural de la conectividad y hemos invitado a 2 representantes de pueblos indígenas de la región que nos van a contar de la conectividad como un principio cultural. Entonces, para empezar, le voy a dar la palabra a mi colega Felipe Samper. Felipe es politólogo con más de 15 años de experiencia de trabajo con pueblos indígenas y comunidades locales a nivel nacional y regional en la Amazonía y hace parte de la coordinación de la Alianza Noramazónica. Entonces, Feli. Gracias, Mariana. Buenas noches ya a todos y a todas. Gracias por la paciencia, gracias por estar aquí. Saludamos a la gente que también nos está siguiendo a través de los canales de YouTube. Esta noche, muy brevemente, les voy a hablar acerca de la visión regional para la salvaguarda de la conectividad ecosistémica, social y cultural, que es la apuesta de la Alianza Noramazónica. Esta es el área de trabajo de la Alianza Noramazónica y lo importante de esta diapositiva y en lo que queremos insistir y en lo que hablaremos a través de estas conversaciones es en la visión sistémica de conectividad. Gracias. La visión de entender la región al norte del río Amazonas y entender la Amazonía como un sistema interrelacionado, como un sistema integral que va desde los Andes, pasa por el Amazonas y va hasta el Atlántico. Esta región es una de las regiones mejor conservadas del planeta, es el bosque continuo mejor conservado de todo el planeta y cerca de la mitad de esta área está bajo alguna figura de conservación o territorios indígenas. La ciencia de la conservación ha demostrado que la creación de áreas protegidas no es una estrategia suficiente para la protección de la integridad de la Amazonía y que se requiere de una visión más comprensiva y más integral para abordar el reto de proteger la integridad de esta región. La Alianza Noramazónica está compuesta por 9 organizaciones de la sociedad civil presentes en 5 países amazónicos, como pueden ver en el mapa. En Ecuador tenemos a Ecociencia y a Naturaleza y Cultura Internacional. En Perú hace parte de la Alianza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Naturaleza y Cultura Internacional Perú y el Instituto del Bien Común. En Colombia, la Fundación Gaia es la que hace parte de la alianza y que aloja la coordinación de la Alianza Noramazónica. Guatániba, organización venezolana, hace parte de la alianza y cubre esta región, y en Brasil tenemos el Instituto Socioambiental, ISA y AIEP. ¿Qué nos une como alianza? Y esto es importante, nos une una misión compartida y es la misión de proteger la integridad de la región al norte del río Amazonas a través de la salvaguarda de la conectividad en estas 3 dimensiones: la conectividad ecológica, la conectividad social y la conectividad cultural, que vamos a abordar a continuación. ¿Qué tenemos en común también? Se trata de organizaciones que han desarrollado procesos de largo aliento a nivel territorial de manera colaborativa y de la mano con pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Basados en qué? En relaciones de confianza, en relaciones que están marcadas por procesos más que por proyectos individuales. Ahora,
El concepto de conectividad es un concepto que no es nuevo, es un concepto que se ha venido desarrollando y que se ha materializado en distintos instrumentos internacionales, instrumentos globales, como la Declaración de París, la Convención de Diversidad Biológica, por la que estamos aquí, y muchos otros instrumentos que lo que han hecho es que han ido incluyendo y desarrollando la visión de la conectividad ecológica como una condición para la protección de la integridad de los ecosistemas, como una condición para la protección de estos servicios ecosistémicos que nos permiten mantener la vida en el planeta tal y como la conocemos. Ahora, vamos a entrar en la visión de conectividad que proponemos en la Alianza. Y para eso tenemos este esquema. Lo que estamos diciendo, y lo podemos leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es que gracias a los procesos territoriales, gracias a los sistemas de conocimiento del gobierno manejo territorial de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, es que se mantiene ese conjunto de relaciones que hacen que un bosque sea saludable, ese conjunto de relaciones que permiten el bienestar de las comunidades que habitan en estos territorios. Y es gracias a que se mantiene este conjunto de relaciones y la biodiversidad ahí incluida, que la Amazonía está conectada ecológica, social y culturalmente. Y ahí estamos entrando en las 3 dimensiones de la conectividad que les estamos proponiendo. Y es gracias a que la Amazonía se encuentra conectada ecológica, social y culturalmente que se prestan unos servicios de regulación de estos sistemas de soporte de la vida, como preferimos llamar a los servicios ecosistémicos. Regulación de sistemas como el ciclo hídrico, como la cantidad de carbono en la atmósfera, como la temperatura local o la temperatura global. Pero a su vez, esto se puede leer al revés. Y es que se puede asegurar el bienestar planetario porque existe la regulación de estos sistemas. Esta regulación de sistemas existe porque la Amazonía está conectada en estas 3 dimensiones. Esta conectividad en las 3 dimensiones se mantiene gracias a esas relaciones que componen el bosque. Y esas relaciones que componen el bosque existen porque hay sistemas de conocimiento a nivel local, a partir de la cual se construye todo este continuo. Perdón. Entonces, ¿cómo entendemos en la Alianza Noramazónica la conectividad? La entendemos en 3 dimensiones, pero son 3 dimensiones interrelacionadas. Son 3 dimensiones que funcionan de la mano unas con las otras y que nosotros podemos dividir analíticamente también para poder desarrollar estrategias efectivas de protección. En cuanto a la dimensión ecosistémica, nos referimos esencialmente a la conectividad estructural y funcional entre los ecosistemas, entre áreas protegidas, entre territorios indígenas, que permite esta provisión de servicios o de sistemas de soporte de la vida. Pero entendemos también que esta conectividad no es suficiente si no se aborda con otras 2 conectividades, y una de ellas es la conectividad social, es decir, cómo se conectan esos grupos de actores que hacen posible el manejo territorial, que hacen posible la protección de la vida y que hacen posible la protección de la integridad de la Amazonía. Y esto es lo que llamamos conectividad social. Son esos esquemas de articulación, colaboración entre distintos actores presentes o que inciden en el territorio. Pero un componente esencial de cómo estos actores abordan el territorio y aportan a la protección es la conectividad cultural. ¿Y qué es la conectividad cultural? ¿Cómo la entendemos en el marco de la Alianza? Es todos aquellos sistemas de pensamiento, ¿sí? Todos aquellos sistemas que permiten que la vida sea lo que sea en esta región. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las culturas vivas que están en la región amazónica. Nos referimos a la posibilidad de entablar diálogos entre estos distintos sistemas. Y esto es lo que llamamos conectividad cultural, en donde juega un rol esencial las comunidades y los pueblos indígenas que habitan en la región. Y entendida así, la conectividad es una oportunidad para mantener la unidad desde la diversidad, y eso es tremendamente importante en el modelo de trabajo que hemos desarrollado dentro de la Alianza. Es cómo hacemos para tener una unidad de propósito que no necesariamente implica que todos seamos iguales. ¿Sí? Una unidad de propósito alrededor, entendiendo y partiendo de la diversidad que es la riqueza de esta región. Y para esto, o en el marco de estas conectividades, hemos trabajado
de la mano de las comunidades y de los pueblos indígenas con los que cada una de las organizaciones que hacen parte de la alianza trabaja en un modelo de trabajo conjunto para cumplir la misión de la salvaguarda de la conectividad. Entendemos que todo lo que hacemos, todo lo que las organizaciones que hacen parte de la alianza hacen, parte de los procesos territoriales, de lo que sucede en el territorio, de esa construcción conjunta entre las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ese es el sustrato de todo lo que hacemos. Ahora, ¿cómo construimos una visión regional? Sería la pregunta, porque es la gran apuesta de la alianza también, una visión y un marco de acción regional. Y es a partir de conectar, valga la redundancia, estos procesos territoriales unos con otros, a través de redes de aprendizaje, de trabajo conjunto, de incidencia en marcos de política, con distintas estrategias que permitan construir lo regional sin negar las particularidades de lo local, a partir de lo local, pero sobre todo con la intención de volver y fortalecer esos procesos locales. Y eso es lo que estamos intentando mostrarles en este diagrama. Funciona como un corazón. ¿Sí? Parte de los procesos territoriales, conecta los procesos territoriales y vuelve a los procesos territoriales nuevamente. Y esa es la gran apuesta en términos de conectividad y de construcción de una visión regional conjunta. Ahora, partir de los procesos territoriales, construir lo regional, consolidar una visión y volver nuevamente a los procesos territoriales, creemos que solamente es posible si se aborda a partir y en función de estas tres dimensiones de la conectividad. Y todo esto para decir que este esfuerzo conjunto que nos une como la alianza parte de un supuesto básico, y es organizaciones con amplia experiencia, comunidades y pueblos indígenas con procesos consolidados son más fuertes cuando se unen unos con otros, porque esto responde a algo muy sencillo, y es qué es lo que podemos hacer juntos que no podemos hacer solos. Gracias. Se lo va a sacar. Gracias, Feli. Entonces, para seguir con los resultados del análisis de conectividad, invitamos a Carmen Jos, directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia en Ecuador. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Noramazónica y también de la RAISC. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Vegetación y Biogeografía y nos va a presentar los resultados del análisis conjunto. El pasador. ¿Cuál es? ¿Para adelante? Entonces, mira. ¿Para adelante? Para atrás. Bueno, buenas noches con todas, con todos. Qué gusto que nos hayan acompañado con este interés tan grande. Yo soy básicamente una vocera de un equipo maravilloso que ha estado haciendo este trabajo y lo hizo en poco tiempo. Son unos primeros resultados de este análisis donde estamos trabajando de manera coordinada, conjunta entre la RAIS, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, y la Alianza Noramazónica. Tal vez hace poco algunos de ustedes supieron que lanzamos la colección 6 de Mapiomas Amazonía, que es todo un mapeo anual de los cambios en la cobertura y en los usos del suelo a través de la Amazonía. Y entonces ya estamos completando, bueno, más de 30 años, 35 años de datos. Y entonces, con base en esa información tan rica, porque cubre absolutamente cada centímetro de la Amazonía, se realizó este análisis para darle una primera mirada a ver cómo ha cambiado en ese periodo de tiempo la conectividad ecológica dentro de la Amazonía. Entonces, básicamente, empezando con un concepto sencillo, básico para el análisis de conectividad ecológica, nos vamos a referir a esa conectividad en este momento. Esta es la condición de un paisaje para permitir
o no el movimiento de las especies y con ello el flujo de genes y el tránsito de procesos ecológicos entre hábitats. Es esencial para la salud de los ecosistemas, para su integridad, para su resiliencia y adaptación al cambio climático. No está funcionando el GIF, creo, o no, ahí. Entonces, bueno, pueden darse cuenta de cómo en ese periodo de tiempo ha ido cambiando la conectividad. Las zonas más oscuras en ese mapa son aquellas que han perdido completamente su conectividad, simplemente ya no hay ecosistemas naturales allí, y las zonas claras de un color beige son las que están presentando mucha resistencia, digamos así, a la conectividad, a ese flujo y a ese movimiento de especies. Entonces, el análisis quiso precisamente mirar este gradiente, digamos así, en la pérdida de conectividad, en un caso degradación de las condiciones de paisaje para dar paso a esa posibilidad de dispersión, de distribución y de movimiento de especies, y por lo tanto también restringe, digamos así, el flujo de procesos ecológicos entre hábitats que están ya muy fragmentados y entre los cuales, si bien puede haber pequeños espacios de ecosistemas naturales, estos se vuelven como cuellos de botella realmente, porque son muy basados en toda esta teoría, ¿no? ¿Qué utilizamos? ¿Qué son los insumos que entran en el análisis? Por un lado están los nodos, que son las coberturas naturales en la Amazonía. Está el paisaje, ese paisaje, la composición, digamos, o la configuración del paisaje amazónico, que ofrece por un lado resistencias o permite el flujo de una manera más fácil o no. Esa información se basó también en el mapa o en los mapas históricos que les estaba diciendo, y también es necesario para este análisis desarrollar un ecoperfil. En este caso fue hecho en 3 meses, les decíamos, esta primera aproximación al análisis. Entonces no se usaron muchísimas especies, se hizo una especie modelo, digamos así, a la que se le atribuyó algunas características relacionadas, digamos, o atributos ecológicos con respecto a su movilidad, ¿sí? Por un lado a su rango, que en este caso es un especialista de hasta 100 kilómetros de rango de movimiento. Pero ¿por qué especialista? Porque se basa también en información, en literatura relacionada con especies que, si bien tienen rangos de movimiento amplios, grandes, abarcan y se mueven en grandes distancias, sin embargo, sí requieren de un hábitat en un buen estado de conservación, no necesariamente atraviesan infraestructuras, carreteras y grandes campos de agricultura, digamos así. Entonces, estos 3 insumos son los que nos definen finalmente en el modelo la conectividad ecológica. ¿Qué encontramos? En un lado tienen el mapa de 1985, que ya tenía ciertas limitaciones, digamos, y pérdidas de conectividad, y a la derecha el mapa a 2022. Una de las cosas que se encontró y que es sumamente importante es que cuando ya se determina, por ejemplo, en este análisis de conectividad frente a lo que hace, digamos, de acuerdo al modelo, lo que puede significar el movimiento de esa especie modelo, encontramos que 1 hectárea sin cobertura natural también se traduce en 0.4 hectáreas adicionales que representan desconexión, y esto debido a la gran fragmentación del paisaje. Y además,
esto también puede, en el análisis encontramos que además se encontraban, digamos, por cada hectárea sin cobertura natural, 0.8 hectáreas en esta condición de conectividad degradada. Es decir, la cobertura natural, los ecosistemas pueden existir en estos espacios, pero en proporciones muy pequeñas y sumamente fragmentados, lo que disminuye o degrada la capacidad de conexión o de conectividad funcional. Al 2022, esto significa que el 23% de la Amazonía, o sea, 193 millones de hectáreas, ha perdido completamente su conectividad ecológica, ¿sí? Y hay un 13% adicional, que son 108 millones de hectáreas, que presentan una probable degradación de su función. Es lo que vuelvo a repetir, no es que está perdido el ecosistema o las coberturas naturales en ese 13% adicional, pero sí representan resistencias para el movimiento de esta especie modelo, por lo menos, o este ecoperfil con el que… ¿Cuáles son los mensajes claves entonces de este estudio? El 23% de la Amazonía ha perdido, como dijimos antes, su conectividad completamente, y hay un 13% adicional, que son 108 millones de hectáreas, que presenta una probable degradación de esta función. Entre 1985 y 2022, el área en desconexión ecológica en la Amazonía se duplicó, llegando a estos 193 millones de hectáreas. Y este último punto o mensaje, el tercero, sumamente importante, es que al comparar el promedio anual de pérdida de conectividad por cada millón de hectáreas, mientras que dentro de las áreas naturales protegidas se pierden 9 hectáreas, dentro de los territorios indígenas se pierden 10 hectáreas, pero fuera de esas figuras se pierden 50 hectáreas, ¿no?, por cada millón de hectáreas, y esto a un ritmo anual. Otro tema o hallazgo sumamente importante es que a este mapa, al año del 2022, las áreas protegidas y los territorios indígenas representan el 70% de las áreas sin afectaciones en la conectividad, lo que vuelve a, obviamente, resaltar la enorme importancia de estos espacios, de estas grandes áreas en la Amazonía, y la necesidad de verlas no aisladamente, sino como estas oportunidades grandes que todavía nos quedan en la región para poder trabajar en mantener la conectividad. Aquí tenemos también un ejemplo con una animación, digamos, del tiempo, del transcurrir del tiempo, cómo se va perdiendo la conectividad aún, y este es un caso, por supuesto, en la Amazonía colombiana, donde lo grave que es lo que está empezando a perder más conectividades entre lo andino y lo amazónico, y esto no solo en Colombia, sino en todos los países andino-amazónicos. Y acá podemos ver cómo incluso lo que son áreas protegidas, que son 3 áreas que están allí, van perdiendo no necesariamente totalmente la cobertura. El café en este mapa sería efectivamente haber perdido la cobertura natural que tenían incluso dentro de las áreas protegidas, pero el blanco significa esa degradación de la que estábamos hablando, que se encuentra dentro de áreas protegidas mismo. O sea, no podemos necesariamente bajo la óptica de este análisis decir que las áreas protegidas como tal o los territorios indígenas como tales son definitivamente áreas sin ningún daño, digamos, o disminución en la conectividad en su interior, ¿no? A ver. Entonces, recomendaciones, básicamente, así como Felipe habló de estas 3 dimensiones de la conectividad, también nosotros hemos pensado en recomendaciones
que se dan en 3 diferentes ámbitos o estrategias, digamos así. Unas son asociadas a estrategias espaciales o basadas en área, es decir, ¿qué hacemos? Toda esta información nos puede dar una cantidad de información, valga la redundancia, para definir prioridades, para definir formas de intervención o estrategias de intervención, y para definir una gran cantidad de cosas basadas en las estrategias espaciales, que significan el trabajar con estos datos para mejorar o asegurar la conectividad. Y por supuesto también pensando en las especies que en las que queremos enfocarnos, si son más de las que nos puedan dar otros tipos de información, y como dije, en los tipos de intervenciones, si se requieren restauraciones u otro tipo de actividades. Recomendaciones también asociadas a derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, porque como estamos viendo, la idea y la posibilidad, o más bien dicho, la gran oportunidad, es que hay mucha adyacencia entre áreas protegidas y territorios indígenas, y entre ellos individualmente también. Entonces, hay trabajo de gobernanza que hacer, trabajo de fortalecimiento, más bien dicho, de gobernanza, y de otros tipos de propuestas que nos permitan utilizar esa continuidad en algunos casos que todavía existe para poder asegurar esa conectividad existente antes de que también la perdamos. Y por supuesto, recomendaciones asociadas a condiciones habilitantes que tienen que ver un poco con toda esa cuestión de la política, la incidencia, el financiamiento, por supuesto, la llegada de recursos hasta los territorios también, para que todas esas condiciones, digamos, de fortalecimiento de gobernanza y de actividades para asegurar o mejorar la conectividad puedan darse. Y creo que eso es todo. Gracias. Gracias, Carmen. ¿Está sonando? Sí. Para conocer el análisis completo, al final de la conferencia vamos a estar repartiendo estas postales que por detrás tienen un QR a través del cual van a poder acceder a un resumen para tomadores de decisión con los resultados del análisis que acaba de exponer Carmen y otros documentos relevantes para esta visión. Entonces los invitamos a todos a visitar la página a través de estas postales. Y para abrir el diálogo horizontal, entonces hemos invitado a María Teresa Quispe, fundadora y directora general del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Guatániba en Venezuela, y miembro de la Junta Directiva de ANA y RAISC. María Teresa es experta en autodeterminación de pueblos indígenas y va a presentarnos a los panelistas del conversatorio y abrir el diálogo. Vamos a ordenar entonces las sillitas para podernos sentar. Semicircle, please, para poderlos ver.
más, a nombre de la Alianza Noramazónica, agradecerles el enorme interés que han mostrado en estar hoy en este side event en el marco de la COP16. A mí me toca la responsabilidad de instalar un diálogo horizontal entre estos especialistas de lujo que tenemos ahora. La idea es instalar un diálogo que en efecto nos permita pensar y ofrecer soluciones para no perder la conectividad que nos queda, especialmente en el norte de la Amazonía, entendiendo que la Amazonía es un sistema integral, un sistema complejo y un sistema que no resiste soluciones aisladas. En ese sentido, yo voy a pasar a presentarles a mis colegas que están en este momento acá. Tenemos en primer lugar a Daniel Cadena. Daniel es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, PhD en Biología, experto en Ecología Evolutiva de Vertebrados, con especial énfasis en aves neotropicales. Por otro lado, tenemos a mi derecha al señor Harvey Locke, conservacionista, cofundador de la Iniciativa de Conectividad y Conservación Yellowstone to Yukon y del movimiento Nature Needs Half. Fue presidente de CIPOS y actualmente es el vicepresidente de la iniciativa Nature Positive de la Comisión Global de las Áreas Protegidas de la IUCN. Luego tenemos a mi izquierda a Silvia Gómez Echeverry, antropóloga de la Universidad de los Andes y maestra en Ciencias Holísticas del Schumacher College, Centro Internacional de Estudios Ecológicos en Devon, Inglaterra. Ha trabajado con la Fundación Tropenbos Colombia y en la Fundación Gaia Amazonas hasta el 2008. Ha sido consultora del Ministerio del Ambiente, de la Unidad de Parques Nacionales Naturales y del PNUD. Asesora de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de la Cultura en temas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Desde el 2014 hasta el 2021 dirigió Greenpeace Colombia, desempeñándose también como subdirectora de programas del Greenpeace Andino en Argentina, Chile y Colombia. Del 2022 al 2024 se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas y en ese sentido también miembro de nuestra junta directiva, y actualmente coordina la iniciativa de Colombia y Perú para CLUA, el Climate Land Use Alliance. Martín von Hildebrand, también a mi izquierda, desde 1972 ha apoyado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, y yo diría que otros también por experiencia propia. Como director nacional de Asuntos Indígenas, de la propiedad colectiva de los indígenas sobre 20 millones de hectáreas y representó al gobierno colombiano en la negociación del convenio 169 de la OIT. En el año 99 creó la Fundación Gaia Amazonas y el programa COAMA, cuyo objetivo era acompañar a los pueblos indígenas en la implementación de sus derechos, así como la conservación de su entorno. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nobel Alternativo en Suecia, el Premio Nacional Ambiental en Colombia y The Order of the Golden Ark en el Reino de los Países Bajos. Por otra parte, tenemos a mi derecha a Fabio Valencia, representante indígena de la Instancia de Coordinación de los Gobiernos Indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yurupari en la Amazonía Oriental de Colombia, delegado de los gobiernos indígenas que integran la Instancia de Coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yurupari, representante por definir mediante el conducto de toma de decisiones internas y autónomas de la instancia. Y por otro lado, aquí a mi derecha, tengo a mi colega Darío Copenhague Yanomami. Hace parte de la dirección de Jutucara, Asociación Yanomami de Brasil, desde su fundación en el año 2004. Es hijo del gran líder David Copenhague Yanomami y ha representado al pueblo Yanomami en diversos foros nacionales e internacionales. Es un importante vocero del pueblo Yanomami en la lucha por la retirada de los mineros ilegales que invaden sus territorios del lado de Brasil y de Venezuela, causando una
crisis humanitaria en este contexto. Entonces, una vez habiéndolos presentado, pues a mí me toca hacerles algunas preguntas dificilísimas. Y voy a empezar, I'm going to start with you, Mr. Harvey. So, you have stated in several of your papers and initiatives that the Amazon is inherently connected, and that if it were fragmented, the integrity of the forest would be lost, with implications on having no water, no rain. Could you please explain to us and to the public why do you consider it is so important to have a well-connected Amazon region? Thank you, Harvey. Muchas gracias de me invitar de hacer una chico charla aquí. Voy a hablar en inglés. The Amazon is one of the most important systems in the world because it generates, the Amazon is one of the most important systems in the world because it generates not only the benefits for biodiversity, for the people who live there, but it also creates some of its own rain. And this idea of an atmospheric river that comes from the forest and that moves across the landscape is a phenomenon that is super important for the world, not just for the Amazon. And why that works is because the Amazon is intact. It's a function of the forest being at least 80% intact. That's the best available science that we have. So how that works is the first rain comes off the ocean and falls on the land in Brazil, and then the forest itself generates more rain, and that rolls across the landscape. I believe that there's the graphic about an atmospheric river that is available online. And this will stop if the forest fragments and is cleared below this 80% level. That is profoundly important, not only for the people of the Amazon or the people of Colombia or whatever Amazonian country. It's profoundly important for the functioning of the world because that rain also goes into the Rio de la Plata basin. That's where the rainfall in the Rio de la Plata comes from, is from the Amazon in substantial measure. If that stops, there's an agricultural crisis that affects not only South America, but affects other markets in the world. This is a really big, important thing. It's frankly why I'm sitting here tonight, is I think the work you are doing is profoundly important to a stable future for humanity, not just for the wonderful biodiversity. I've had the good fortune of being in these Amazon several times. It's utterly spectacular, and the part that you're focusing on, as those maps showed, the northern Amazon, sometimes called the Solimões in Portuguese, and the Rio Negro parts, and the parts that come over here, that's still largely intact. There are a few fragments you can see where it's breaking up on the edges here, but keeping that intact is a service to humanity at every scale, from me in Canada to the person who's an indigenous person in the Amazon. Everyone in the world needs you to succeed, and I sure hope you do. Thank you so much. Entonces paso a hacerle una pregunta dificilísima también a Daniel Cadena. Daniel, tú has mencionado en otros espacios por qué es importante una mirada de largo plazo hacia el pasado y hacia el futuro para poder proyectar qué Amazonía queremos conservar. Cuéntanos, por favor, un poco más de esta mirada a largo plazo y cómo está relacionada con la conectividad de los bosques amazónicos. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar acá y gracias a la Alianza por la invitación. Un honor compartir con ustedes este espacio. Quisiera empezar como planteando una pregunta que es la pregunta de ¿cuál Amazonía es la que queremos conservar? Cuando pensamos en Amazonía, ¿cuál es la que quisiéramos mantener? ¿La Amazonía de ahora? ¿La Amazonía de hace 100 años? ¿La Amazonía de hace 1000 años?
Y esas preguntas no son triviales. Muchas veces nos imaginamos la idea como de conservar los ecosistemas en su estado más prístino, pero pues hoy sabemos que la Amazonía ha sido transformada por décadas de intervención humana de maneras, digamos, sostenibles. Pero también, si miramos hacia el pasado, creo que hay lecciones que nos pueden dar los estudios que tienen que ver con la respuesta de los bosques amazónicos al cambio climático, y también con lo que nos pueden decir los estudios evolutivos sobre cómo han cambiado las especies de los ecosistemas amazónicos y las áreas que los circundan. Entonces, si pensamos en el pasado y nos vamos, no sé, hace 10 millones de años, lo que hoy conocemos como la Amazonía era muy diferente, ¿sí? Antes, buena parte de la Amazonía del norte, la que veíamos en los mapas, estaba cubierta por agua. El río Amazonas no iba hacia el Atlántico, sino que corría en otra dirección, en buena parte porque la cordillera de los Andes no se había levantado, la cordillera oriental colombiana y la parte norte de la cordillera alcanzando sus elevaciones actuales. Luego, si pensamos más recientemente, pero no sé, en los últimos 2 millones de años o algo por el estilo, en el Pleistoceno, entrando al Holoceno, la Amazonía ha pasado por una serie de fluctuaciones climáticas asociadas con el cambio global, en donde hubo épocas más frías, épocas más cálidas, que para la Amazonía implicaron épocas más húmedas y épocas más secas, que implicaron que los bosques no necesariamente siempre fueron continuos, los bosques húmedos al menos, sino que tal vez estuvieron un poquito fragmentados, estuvieron separados. Hay debate todavía si hubo ecosistemas de sabana en algunas partes, pero por lo menos bosques más secos sí que los hubo. Y de esto que estoy hablando es que la biodiversidad amazónica ha pasado por estos ciclos que han sido fundamentales para producir la enorme biodiversidad que tiene la Amazonía hoy. La biodiversidad amazónica es el resultado de millones de años de acumulación de estos procesos de cambio en el paisaje, de cambio en el clima, que han conducido al cambio en las especies, a la llegada de especies de otros lugares, etc. Entonces, para contestar la pregunta con la que arranqué, de cuál Amazonía quisiéramos, la que tal vez yo quisiera, y quisiera sembrar esta semillita de pensar a largo plazo, es mirando hacia el futuro, ya hablé un poquito del pasado, uno quisiera tal vez conservar una Amazonía en la que aquellos procesos evolutivos que han producido diversidad y los procesos ecológicos que sustentan esa diversidad persistan hacia el futuro. Y una cosa clave para garantizar esa persistencia es mantener la conectividad. Una cosa que ha pasado con el cambio climático, lo sabemos bien, es que las especies se han desplazado, por ejemplo, de la Amazonía, del Piedemonte amazónico, subiendo un poco en las montañas y luego volviendo a bajar conforme ha cambiado el clima, en épocas más cálidas y más frías. Hoy sabemos que los cambios que se están sucediendo en términos de cambio climático suceden demasiado rápido como para que las especies puedan responder evolucionando, adaptándose. No van a poder evolucionar tan rápido, entonces ¿qué van a hacer? Van a tener que moverse. Y para moverse y poder sostener esos procesos en el largo plazo es esencial que haya conectividad. Si rompemos esas conexiones entre Andes y Amazonía, por ejemplo, las especies no van a poder moverse respondiendo al cambio climático. Veíamos el ejemplo en los mapas de cómo esta conexión vital de Picachos, Tinigua, La Macarena, llegando hasta Chiribiquete, está amenazada. Esa misma zona es crítica para lo que hablaba Harvey del movimiento de estos ríos voladores que nos traen agua a Bogotá, pero también son vitales para el movimiento de las especies en el largo plazo. Mil gracias, Daniel. Vamos a seguir, esto es un diálogo horizontal entre 3 dimensiones, vamos a seguir ahora con la ecológica y luego vamos a pasar a la social, así que ahora, again, Mr. Locke, I'm going to ask you a question. Can you share, please, about your experience in securing cross-boundary connectivity and what challenges have you faced and identified when consolidating a movement initiative around connectivity at large scale, like the Yellowstone to Yukon and others? Have these initiatives involved stakeholders like indigenous nations, governments, scientists, private sector, and how does this come about? Thank you. Well, there are many connectivity initiatives around the world. The one that I have been most
long-term associated with, and my colleague Jody Hilty, who's the president of the Yellowstone to Yukon Conservation Initiative, is also here with me, is one that's built on the idea of connecting up the famous national parks in North America, like Yellowstone, Waterton Glacier, Banff and Jasper parks, and on into the northern part of Canada and the Yukon. And it was designed in response to what we heard in the presentation about fragmentation, large-ranging animals and their ability to move, getting isolated. It turned out that the grizzly bear population in Yellowstone was isolated from the rest, and its genetics were starting to simplify. So we didn't want that, so we wanted to think about, could we imagine this large landscape being interconnected? And the species are very similar, the climate is very similar along the way, and this was a response to some of the science that emerged 30 years ago. And I can't overestimate or overstate the importance of being aware of your situation. So one of the things that we had to deal with was Yellowstone was becoming an island. The middle part was beginning to fragment. So imagine the images we saw today along the edge of Colombia and Ecuador and all that, how it's starting to fragment. You see the really large impacts in Brazil and what they call the deforestation line in the Amazon. And then look at that wild area on the north side of the Amazon River. The Solimões and the Rio Negro are still very wild. Even around Manaus, you can see on the map, it hasn't really fragmented. I've been up the Rio Negro there. Still lots of wild country. So the first thing you want to do is hold on to what's intact, and the connectivity is something we need after intactness is lost. It's not the objective. Connectivity is a repair. Keep your intact stuff first, always, in every case. And the Amazon region you're focused on is one of the great intact places on planet Earth. And then you look at those places that we can see, for example, along the edge of the north. When the maps were up, you could see the beginnings of fragmentations as you come off the Andes Mountains and get into the lowlands. You can see it's starting to break up, and then you run into the problems you were talking about as you start blocking evolutionary processes and you prevent species from moving to adapt and so on. So we targeted those places that could break the system up and focused on, in our case, acquiring private lands and also getting road structures built for animals. But you also asked about the cultural dimension, indigenous peoples. It is about time that we people realize that this is the scale of the In other words, thank you for this is a very place. We've always seen it that way, where our histories and stories move across. The scale right, and you talk to people who are from a place, that the conversations become easy, because you're talking about something that people understand from different pathways of knowing. We understood Yellowstone to Yukon from Western science. Indigenous people understood it from their own knowledge systems, and there's a commonality of interest there that respects the two coming together. That's very powerful. And the second thing is the power of a vision to excite people. The Amazon is one of the great exciting places in the world. It has a global awareness level. To imagine keeping the northern part of the Amazon in a wild and intact space and fixing the connectivity problems, you have something that excites me living way up in Canada and will excite people around the world as well as people locally. It is a great dream, and I cannot overstate the importance of the dream as sueño. We have to believe in something good in this 21st century. We have lots of problems. This could be something good that makes us feel good about our grandchildren. We came together and pursued a vision, a dream, something that gives us hope, and we did it. That's the magic of doing large-scale connectivity conservation. Thank you so much. Let's hope for it. Voy a pasar por última vez a Daniel
Daniel, en algunos artículos has mencionado que la Amazonía no solo moviliza ríos voladores, sino genes voladores también. Cuéntanos un poquito sobre el rol de la Amazonía como motor o generador de biodiversidad y qué papel juega la conectividad ecológica en este proceso. Bueno, la Amazonía entonces es evidentemente una de las regiones más diversas del mundo, y una de las cosas que a mí me interesa fundamentalmente es entender el origen de esa biodiversidad, cómo se forman las especies, cómo cambian a través del tiempo, etc. Y la historia de la Amazonía, como decía en la intervención anterior, es una historia larga de millones de años, en donde a partir de especies ancestrales distribuidas en el paisaje de forma más o menos homogénea, seguramente se fueron formando especies, de hecho, por consecuencia de la desconexión entre los bosques, esa desconexión cíclica que yo hablaba que tiene que ver con el cambio climático, o por ejemplo cuando se formaron los grandes ríos, que lo que antes era una distribución continua ahora está limitada, las plantas o los animales no se pueden mover y eso conduce a que al lado y lado de una barrera se diferencien. Y este paisaje tan complejo que es la Amazonía, con arcos, ríos, cambio climático, etcétera, pues ha sido un motor de la producción de diversidad biológica a través del tiempo. Pero una cosa que es muy interesante es que la Amazonía en ese sentido no vive sola, sino que está conectada con otros ecosistemas. Entonces ha habido varios estudios, en algunos de los cuales he tenido la fortuna de participar, donde hemos intentado, usando información de la genética, por ejemplo, entender de dónde han venido las especies que viven en los Andes o las especies que viven en el Valle del Magdalena o en otros ecosistemas como podría ser incluso el Chaco o el bosque atlántico de Brasil. Y lo que se ha encontrado es que la Amazonía es el centro de origen para muchas de esas formas de vida que hoy viven en esos otros territorios. Entonces la metáfora de los ríos voladores me parece que es muy poderosa, pero también me parece que uno podría pensar en la idea de que a través de esas conexiones, por ejemplo, andino-amazónicas, no solo viaja agua, sino que también viajan genes. Entonces una cosa que nos han mostrado algunos estudios que combinan datos de clima con datos de genética, es que en esas épocas en donde yo decía que ha habido fluctuaciones de la altura, de la elevación a la que existe la vegetación, ha sido posible, por ejemplo, para elementos que son netamente de las tierras bajas amazónicas, hacer algo tan impresionante como cruzar los Andes y llegar al Valle del Magdalena, y eso es algo que no van a hacer todos los días, no es como que cruzan los Andes un día por la mañana y regresan por la tarde, sino esto es una cosa única que pasa una vez en la vida tal vez, y eso siembra la semilla para que entonces tal vez en el Valle del Magdalena se origine una nueva especie. O la dispersión a través de grandes ríos, el río Amazonas, esto lo escribió Alfred Russel Wallace hace muchísimo tiempo, es la barrera entre muchas formas vivas que existen al norte del Amazonas y muchas formas que están al sur, y eso se debe a que los ríos son esas barreras que limitan el movimiento de los organismos, y cuando rara vez se da la dispersión, por ejemplo, de la Amazonía del sur a la Amazonía del norte, eso puede ser semilla para formar especies en otra parte. Entonces, a través de todas esas conexiones, no solamente estamos conectando flujos de materia y de energía que mantienen los ecosistemas como son ahora, sino yo diría están pasando las semillas de lo que van a ser todos estos ecosistemas, no solo en la Amazonía, sino en otras regiones hacia el futuro. Y volviendo entonces a lo que decía al principio, es a través de esa conectividad, de la posibilidad de que genes voladores crucen las cordilleras, atraviesen los ríos, en un paisaje conectado, porque esto no puede suceder si en medio hay palma, ganadería, etcétera, podamos soñar con esa idea de tener procesos ecológicos y evolutivos que mantengan esto andando hacia el futuro. Gracias, Daniel, súper interesante esa posibilidad de potenciar ese crecimiento de la biodiversidad si garantizamos una Amazonía conectada. Ahora voy a pasar a mis colegas que más bien nos van a estar comentando sobre la dimensión social. Como hemos dicho antes, el tema de fortalecer, proteger, potenciar la conectividad en el norte de la Amazonía no pasa solamente por esta dimensión tan interesante que nos acaban de comentar Harvey Locke y Daniel, sino que además pasan por una dimensión social que debemos considerar. Entonces, Martín y Silvia nos van a estar respondiendo algunas preguntas que nos permitan pensar en ese abordaje.
Voy a empezar contigo, Martín. A ver, ¿por qué consideras que la protección de la Amazonía como sistema depende del diálogo entre distintos y diversos actores? ¿Cómo has promovido el diálogo a lo largo de tu trabajo, es decir, el diálogo entre las malocas? Gracias a todos por estar aquí. Conectividad siempre ha habido, la conectividad social siempre ha existido entre todos, pero no necesariamente eran unas relaciones regenerativas, sino podrían ser degenerativas para la selva, para la gente. Evidentemente los indígenas estaban conectados con Europa en el tiempo de la caucería. Evidentemente los misioneros están conectados con los indígenas cuando imponen sus valores y su religión. Están conectados los colonos que vienen a explotar la naturaleza y a explotar a los indígenas. O sea, todos están interconectados y todos están interconectados también por los gobiernos, por las políticas y sobre todo por el comercio, que es generalmente lo que más ha conectado a todos. Pero evidentemente estamos llegando a un punto en que, como ya lo vieron ustedes hace un rato, la deforestación ha llegado a un 17%, quizá un poquito más. Si llegamos a 25% puede colapsar el Amazonas. Estamos ante una crisis, estamos viendo los incendios, estamos viendo las sequías, estamos ante una crisis real. Y ahora cuando hablamos de la conectividad estamos tratando de buscar es que no colapse el Amazonas. Eso es lo que estamos buscando. Entonces ya es una conectividad enfocada a evitar el colapso, que es importante que lo miremos desde esa perspectiva. ¿Por qué con todos los actores? Porque todos los actores tienen un papel que jugar ahí. Obviamente juegan un papel los comerciantes, juegan un papel los indígenas, juegan un papel los misioneros, juegan un papel los políticos. Todos están ahí y todos de alguna manera se conectan según sus propios intereses. Pero de alguna manera hay que llegar, como decía Hailey, que llegar a ese sueño, llegar a esa visión, llegar que todos tenemos que llegar. Y estamos avanzando un poco, estamos avanzando, nos falta mucho, hay contradicciones evidentemente entre los intereses, pero sí tenemos cambios que se han dado. Hoy en día vemos, evidentemente nos hemos inspirado mucho los indígenas. La gran diferencia entre nosotros y ellos es que los indígenas ponen la vida en el centro. Los indígenas dicen, lo vemos más bien de un punto de vista económico, la naturaleza es una colección de objetos que explotamos para nuestro desarrollo económico o otros intereses políticos. Hemos logrado la conectividad y hemos avanzado, sobre todo, cojamos la constitución de los países. La constitución colombiana ya es una conectividad, ya es una normatividad, ya nos orienta. Los derechos de los pueblos indígenas nos orientan, el reconocimiento de los territorios indígenas, las áreas protegidas para poder trabajar. Si usted me pregunta cómo hemos trabajado a lo largo de los años, por ejemplo, creando una mesa de coordinación con el gobierno donde los indígenas pueden ir y discutir cuáles son sus necesidades dentro del marco de la Constitución. La descentralización, que no es descentralizar el centro a la periferia, sino fortalecer la periferia y que el centro se vaya adaptando. Eso también está en la normatividad. Poniendo demandas a la Corte Constitucional para que fallen a favor de los indígenas, pero también diálogos positivos, diálogos amables, llevando a la empresa privada a que conozca a los indígenas y se sorprenden, llegan los indígenas con esta actitud que tenemos todos, de que somos superiores y el indígena es inferior, es primitivo, y nos damos cuenta de pronto que tiene una claridad y una capacidad y un análisis que nos quedamos sorprendidos. Esas sorpresas son fundamentales en la conectividad. Y por último diría que realmente los indígenas con esta visión integral de la naturaleza y nosotros con una necesidad de volver a la naturaleza, de comprenderla y de restaurarla y de recuperarla y vivir con ella, de conectarnos con ella, realmente los indígenas tienen mucho que inspirar, porque realmente ellos no son un pensamiento del pasado, sino un pensamiento permanente que va hacia el futuro, que siempre ha pensado y ha construido
en coordinación con la naturaleza. Y nosotros nos apartamos. Nosotros con la revolución científica, sobre todo, y la revolución industrial, tomamos distancia y comenzamos a explotar la naturaleza y nos hemos excedido. Entonces yo creo que es fundamental que nos sentemos y fundamental que también, porque de las dificultades es la política y los países divididos. No podemos manejar el Amazonas cada país de su lado. Tenemos que reunirnos y ahí tenemos la posibilidad de fortalecer al Tratado de Cooperación Amazónica, que ha estado olvidada, pero que realmente es el único organismo que puede sentar los países, los 8 países amazónicos, realmente a construir una visión conjunta. Gracias, Martín, qué potente lo que nos comentas. Voy a invitar a Silvia entonces a comentarnos un poco. Silvia, tú que te has dedicado a lo largo de tu vida en el trabajo a promover la salvaguarda biocultural de la Amazonía y lo has desempeñado de distintos roles, en diferentes instituciones además y con distintos actores indígenas y no indígenas. Has sido acompañante de procesos de base, has estado en roles en el Estado, en el movimiento ambiental, así como dirigiendo ONGs como Gaia. Y ahora en este momento estás en un rol importantísimo de la cooperación internacional. ¿Qué crees que debería aportar cada uno de estos actores desde una perspectiva de complementariedad? ¿Cómo hacerlo desde una perspectiva que garantice derechos para los pueblos indígenas y las comunidades locales y para la integridad del bosque y su conectividad? Dijiste que la pregunta de Daniel era difícil. No, gracias por esa pregunta. Me vino a la mente en el 2012 que estábamos en el Ministerio de Cultura con la ministra de Cultura, con Maximiliano García y Roberto Barazano, digamos que haciendo todo el proceso para que el sistema tradicional de conocimientos indígenas de los jaguares de Yurupari fuera reconocido como patrimonio inmaterial, y era una compilación de el conocimiento sobre la construcción, la implementación, la vivencia en la maloca, los lugares sagrados, los cantos, los rituales, los bailes, las plumas, la manera y las artes de cazar, de hacer agricultura, de las chagras. Y cuando los compañeros indígenas Barazano, Macuna, Tatuyo hacen esta exposición ante la ministra les dice: ustedes tienen que elegir, porque nosotros no podemos hacer la salvaguarda de todos estos elementos. Y ahí Maximiliano le dice: señora ministra, es que nuestro conocimiento es como el territorio, usted no puede pensar solamente en el corazón, o no solamente puede pensar en los ojos, o solamente el hígado pero olvidar los pies. Y eso me hace pensar en este ecosistema de actores que vienen desde hace tanto tiempo poniendo su grano de arena, buscando su lugar en el rompecabezas y dando desde su conocimiento y desde su origen, poniendo lo suyo. Y yo siento que en todos estos años donde efectivamente vemos que hay avances, hay una convicción conjunta y colectiva de creerle a la inteligencia colectiva, de buscar aquellas cosas que nos convocan y no concentrarnos en aquellas que nos dividen. Y cuando pienso, por ejemplo, en el sector privado o en la en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Ambiente, pues pienso en la necesidad de diseñar políticas, de incorporar la diversidad, de ordenar, de generar protocolos, metodologías. Cuando pienso en el activismo, pienso en ese sentido íntimo de justicia, de nombrar lo que no se dice, de mover el sistema hacia la otra orilla. ¿Para qué? Para que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, puedan recoger, puedan experimentar, puedan probar, puedan hacer todos estos experimentos que hacen que la gobernanza sea una realidad, que la autonomía sea una posibilidad, que las cosas se puedan hacer. Y pienso entonces también ahora en este reto de hacer parte de organizaciones, de financiadores, donde están los recursos. Pienso en la posibilidad inmensa
de ser habilitantes, ¿no? De poder también asumir ese rol de puentes, de conectores, de traductores, donde todos estos pues stakeholders o sectores que han estado de alguna manera haciendo lo suyo, tienen también esa posibilidad de sentirse parte, de sentir que las cosas pueden hacerse, de que los recursos están en función de lo que todos queremos hacer y no son ni una amenaza, que en algunos casos pasa, o tampoco pues una dificultad más. Entonces pues me parece que las oportunidades que veo son sin duda una oportunidad en la interculturalidad inmensa. Lo que estamos creando nunca nadie lo había creado. Estamos creando nuevas narrativas, nuevas historias de origen, estamos creando también nuevas posibilidades científicas donde la ciencia con los mapas, los sistemas georreferenciados se juntan con los indicadores de monitoreo del bosque que muestran la vitalidad y la salud de las chagras, la manera como se están transmitiendo los conocimientos, y nada de eso si no hubiera sido como intercultural, donde no hubiera habido un reconocimiento mutuo, ahí eso no hubiera pasado. Entonces pues con mucha alegría también hoy aquí en Cali viendo cómo la paz y la naturaleza se juntan y cómo pues desde diferentes actores cada uno está poniendo su semilla, pues ahí el recorrido y el avance es inmenso y me da también esperanza porque cada uno también al sentirse reconocido y al ver que el otro complementa desde la diferencia, y no se trata tampoco de homogenizar, sino de ver cómo desde la multiplicidad podemos llegar a unos principios de unidad. Y yo creo que no se trata tampoco ninguno de nosotros específicamente hace un trabajo político, pero yo creo que la oportunidad sí está en ver cómo cambiamos la política, cómo generamos cambios a nivel político y cómo logramos entonces que los derechos, la voz, la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas que hoy nos demostraron pues que los porcentajes de protección y de conservación y de conectividad son 10 veces las áreas que no tienen gobernanza indígena implica. Entonces pues veo esas oportunidades y esos caminos que hasta ahora empiezan y que esperemos entre todos que logremos mantener ese momento hacia la COP de Brasil, hacia los otros momentos donde los gobiernos pues se juntan, pero sobre todo donde logramos también pues tejer hacer ese tejido. Gracias Silvia, súper importante y la verdad es que para todos los que hemos estado en este proceso durante años ha sido un reto enorme poner gente de las distintas ciencias de Occidente a hablar y ahora también poner a conversar con horizontalidad los saberes indígenas con los saberes de la ciencia clásica, que nos dan unos resultados realmente impresionantes y súper potentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahora con Martín. Martín, ¿qué retos o dificultades has enfrentado al convocar al desarrollo de este diálogo en los espacios en los que te ha tocado manejarte durante todo este tiempo? Diálogo horizontal, descentralizado. Vertical. You name it. Sí. ¿Cuál es el problema central que uno encuentra, o que yo he encontrado? Evidentemente es esta actitud que tenemos nosotros, yo le llamaría primero colonialista. Y cuando me refiero a colonialista no estoy diciendo que nosotros tengamos algo raro, los romanos eran colonialistas, el cristianismo es colonialista, el de imponer las ideas, creer que uno tiene la respuesta, de no escuchar, de no tratar de ver que hay diferentes formas de ser un ser humano, que hay diferentes formas de entender el medio ambiente y creer que la nuestra es la única. Inclusive cuando promovemos, porque nos gusta usar esa palabra, para no decir imponer, la conservación del medio ambiente. Si la agenda es nuestra, somos colonialistas. Estamos imponiendo nuestra agenda. No estamos escuchando al otro. No estamos dando un espacio real al que es diferente, a sentarse a la mesa en la toma de decisiones, a escucharlo con paciencia. Vivimos diciendo
que hay que educar a los indígenas y quizá los que tenemos que educarnos somos nosotros, aprender a escuchar, aprender que hay otra forma de pensar y otra forma de ser un ser humano. En el fondo eso es. Y el otro obstáculo, o sea, esta actitud que tenemos, que hace muy difícil, reconocemos los derechos, ha costado, ha sido una lucha reconocer los derechos, pero Colombia tiene una gran constitución y en muchos países hay constituciones y inclusive a nivel internacional se reconocen los derechos indígenas, pero no por eso dejamos la mentalidad que tenemos. No es fácil entendernos con los funcionarios, no le dan importancia a la iniciativa indígena, no le dan importancia porque seguimos creyendo que son primitivos, que no entienden, pero eso de que no entienden es parte de nuestro proceso colonialista. El proceso colonialista comienza por definir al otro por lo que no es. Usted no es civilizado porque no tiene mi cultura, usted no tiene espiritualidad porque no tiene mi religión, usted es pobre porque no tiene mi economía, usted es ignorante porque no tiene mi educación, pero yo soy bueno y yo se lo enseño todo, le enseño lo mío y yo termino manejando el bus. Es decir, es un proceso que lo tenemos muy metido nosotros. Creemos que somos bondadosos enseñando lo nuestro y no escuchando al otro. Yo creo que eso es una de las dificultades. El otro, evidentemente, es lo que decía en nuestra mentalidad. Para los indígenas son naturaleza. La naturaleza es una gran comunión de sujetos. Es una gran sociedad. Inclusive, cuando decía tomar una conciencia colectiva, los chamanes entran al nivel del subconsciente y podemos hablar de un subconsciente colectivo como habla Jung, pero inclusive un subconsciente que incluye el subconsciente de la naturaleza, porque de ahí venimos, porque todos somos naturaleza, porque llevamos millones de años siendo naturaleza de donde surgimos. Hay todo un conocimiento evidentemente y quizá una conciencia en la naturaleza, porque si no la hay ahí, ¿cómo la obtuvimos nosotros? En fin, hay muchas preguntas fundamentales, pero nosotros las desconocemos y nosotros seguimos insistiendo en que la naturaleza tiene que producir dinero, la naturaleza tiene que ser un recurso. Esa visión, ese contraste económico es también un problema que hemos tenido en toda la Amazonas. En toda la Amazonas seguimos, por eso deforestamos, no estamos dispuestos a aceptar el valor intrínseco de la vida en la naturaleza. No estamos contentos con que nos ponga agua a todo el continente. No, tiene que producir plata, hay que sacar la madera, ¿no? Entonces, esos son los problemas que uno tiene en el fondo. En el fondo es eso, lograr que escuchen, lograr que las demás entidades escuchen. Es para mí de los problemas más complejos que uno mismo lo tiene. No podemos hablar del otro, uno mismo escuchar, uno mismo. Es la parte más difícil, a mí me parece, en las relaciones. Sin duda, esa arrogancia del mundo criollo en no poder mirar otros saberes, no solamente de manera de conocimientos aislados, sino como un gran sistema de conocimiento que en efecto ha logrado monitorear y vivir en coherencia con sus territorios. Buena sorpresa nos llevamos nosotros recientemente en Huatániba, viendo cómo los mapas de lugares sagrados no mostraban lugares aislados, sino que en efecto mostraban un gran sistema de monitoreo, y cómo coincidía eso con lo que la ciencia ha descubierto recientemente, ¿no? Estos son los espacios de mayor biodiversidad, aquí están las nacientes de los ríos, etcétera. Los indígenas lo sabían a través de los mitos milenariamente y uno con oídos sordos. Entonces sí, en efecto es un gran reto. Pero creo que es posible. Tenemos esperanzas. Si no, no estaríamos acá. Entonces, Silvia, para cerrar contigo el tema, digamos, de la dimensión social que nos lleva a abordar este sueño de garantizar, potenciar, proteger la conectividad del norte de la Amazonía, te preguntamos la complementariedad y el diálogo entre perspectivas en función de la conectividad no ocurre únicamente entre diferentes grupos de actores. Desde tu experiencia como mujer, además, trabajando con mujeres indígenas y como una figura femenina del ambientalismo colombiano, ¿por qué son vitales las perspectivas y el rol de las mujeres en la conectividad y la protección de la biodiversidad?
y cómo crees tú que podemos hacer efectiva esa inclusión? Pues yo creo que ahí está la esperanza de verdad. O sea, yo creo que en las culturas indígenas es muy evidente, pero en todas las nuestras también, y es pues las mujeres encarnamos el cuidado por la vida. Y eso es una característica, casi que una energía vital que de alguna manera pues la ciencia occidental le restó importancia. Y pues las mujeres indígenas en su cotidianidad son una inspiración inmensa que a mí casi que se me corta la voz, porque pues en su trabajo, en su conocimiento, en su mirada, en su visión están explícitos principios fundamentales para la gobernanza. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? Podemos visitar una chagra que tenga más de 80 especies diferentes de yuca, que tenga más de 15 especies distintas de ají, donde las chagras pues son hijas, son seres humanos, donde la yuca, las semillas, y hoy hablábamos con Rosana y con Cindy sobre pues el rol que juegan las mujeres, porque las mujeres, además de cuidadoras de vida y de guardianas de esa biodiversidad, pues también son las transmisoras del conocimiento. Entonces pues son las guardianas además de las lenguas, son las guardianas de las historias, de los cuentos, y pues es en esa transmisión de conocimiento que se gesta la soberanía que viene de la soberanía alimentaria de la chagra, pero que viene también de la soberanía lingüística, que viene entonces de un conocimiento profundo del territorio, y que cuando una comunidad o una mujer es soberana porque tiene comida, porque es independiente, porque se vale por sí misma, pues es una comunidad que tiene mujeres poderosas que logran entonces ser autónomas y que logran entonces gobernar un territorio bajo sus propias reglas y sus propias maneras. Y no son maneras inventadas hoy aquí, sino que son maneras que vienen de hace 10.000 millones de años, son las historias de origen que han pasado desde los primeros hombres. Entonces, pues todo el cuidado de la biodiversidad, toda la transmisión de los saberes ancestrales que hacen que esos conocimientos realmente sean lo que mantiene el bosque en pie, y también toda la manera como las mujeres ejercen su soberanía con ellas mismas, con sus alimentos, con sus decisiones, con sus maneras de cantar, de cultivar, de acompañar. O sea, un ritual no se puede hacer si no hay un grupo de mujeres detrás que ha cultivado la yuca, preparado la chicha, hecho el casabe, preparado también a los chamanes en su proceso de formación. Entonces ahí viene otro principio clave que yo considero que es el de la complementariedad. O sea, no hay uno más importante que el otro, sino que son esos espíritus y esas maneras femeninas que complementan a los hombres, y son los hombres también los que permiten que las mujeres puedan también sacar su pleno potencial. Entonces, pues yo creo que esos sistemas complejos, interconectados, pues de las mujeres son también un ejemplo maravilloso y inspirador que nos hacen cuestionarnos a todos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a las generaciones que vienen, cómo hacemos para enaltecer otra vez ese cuidado vital que desafortunadamente pues hemos dejado a un lado, y que la gobernanza hoy en día está vista y expresada justamente en esa soberanía que pasa por el alimento, que pasa por el cuerpo y que pasa por el territorio, y son las mujeres las que finalmente lo hacen posible. Gracias, Silvia, gracias por ponerle fuerza a esa mirada tan importante de las mujeres en todos los espacios de la vida, ciertamente en el mundo indígena, pero también en el mundo en el que nos toca movernos a nosotras a veces, y donde también es una dificultad a veces, ¿no? Esa mirada y puesta en marcha desde el lugar de la mujer para avanzar en estos diálogos. Bueno, ahora vamos a ir finalizando con nuestros colegas que vienen de distintos lugares de la Amazonía, del norte de la Amazonía,
para que aborden este conversatorio desde la dimensión cultural de la conectividad. Entonces, en primer lugar, yo voy a preguntarle a Dario Copenagua, eu vou tentar fazer meu português funcionar. Então, Dario, o Mama deu aos Yanomami seu território. O que é a conectividade para os Yanomami? Como que relacionam-se, conectam-se entre si os seres que moram na floresta e como os xamãs fazem parte disso? Bom, te wakara to tihi na boa makuha kamia waisiba hoi wit kua uri teria ihirub kutaena Yanomai a ihirub kutaena ya tenha waisiba uai bihio. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu falei na minha língua, em primeiro lugar. A gente está falando sobre conectividade, né? E isso é importante para demonstrar quem eu sou, aonde eu venho, né? Bom, sobre essas perguntas, né? Obrigado pelas perguntas. Os colegas daqui também. Eu sou como Yanomami. Tentar explicar na língua não indígena, não é minha língua, mas eu gostaria de falar muito na minha língua Yanomami para explicar como eu explicar para vocês. Como nós, como criador, que chama criador da Umama, quando ele criou a nossa mãe natureza, ele criou específico para nós Yanomami, para nós povos indígenas. Então por isso a gente vive nela, vivemos, continua nascendo, continua crescendo, continuamos proteger ela. Então isso, e sem terra, sem território, não existiríamos nós, povo da floresta. Não estaríamos como discutindo agora neste momento, falando a mãe natureza. Por isso, como nós, povo da floresta, é extremamente importante a nossa mãe natureza. Por quê? É importante para nós, povos indígenas. Porque o nosso Criador, ele criou específico para nós, povo da floresta. Para a gente continuar, vivemos há milhões de anos. Então, isso é muito importante, que a gente vive agora como territórios indígenas. Então, isso queria dizer para vocês, para a gente cuidar ela, a gente viver nela como que a gente está vivendo hoje. E como essa conexão tem várias redes, conexões como de fios. Isso a gente está falando como tipo imaterial. A gente não conhece quem são as conectividades. Ele conecta várias ligações da natureza, como vento, como árvores, como nas montanhas, como na terra e como na movimentação da floresta. Então, isso é várias interligações. E também como nós, seres humanos, a gente conecta ela, a gente conviver com ela, a gente entende, a gente conversa, a gente sonha nela. E por isso a gente sabe quem são dentro da natureza, que a gente vive com a natureza, como tipo animais, como tipo as caças, a floresta, as montanhas. Então isso ele é muito interligações. A gente sempre conecta ela. A gente conversa milhões de árvores. A gente conversa com os animais. Animais são seres humanos. Elas faz parte dos seres humanos. A gente conversa elas. A gente comunica elas.
a gente fala nelas. Então, por isso é importante como nós, essa conectividade é um canal de conversa de biodiversidade dentro da natureza, e ser humano também. Para nós, a gente conhece, como vocês, como não indígenas, vocês como satélite conhecem, mas como nós indígenas conhece fato, como ele funciona com a natureza, como ele conhece, como é que a gente vive, como a gente conversa dentro da natureza. Então isso é importante, eu posso esclarecer um pouco isso. E como você mencionou sobre os xamãs, eles não são seres humanos, eles são imaterial. Como nós, assim, comuns, a gente não enxerga eles, a gente não percebe eles. Eles são imaterial que conversa com a própria natureza, com a própria xamãs. Então ele integra também com a natureza. Porque o espírito da floresta, eles vivem na floresta, nas montanhas, nos rios, nos igarapés, e alguns relevos são muito grandes, e também algumas, os nossos capoeira de sagrados, as naturezas, a espiritualidade, eles vivem lá. Então isso, eles são importantes, que ele também faz parte de proteção do nosso território, faz parte de proteção à humanidade, uma grande planeta Terra. Sem espírito, o nosso Terra não estaria aqui vivo. Muito obrigada, Dario. Muchas gracias, Súper Dario. difícil comentar ese Súper difícil comentar. No, muchas gracias. Lo voy a hacer en castellano, pero muchísimas gracias. Es esa importancia de realmente tener un diálogo de saberes horizontales, porque en efecto esta sabiduría ancestral, esta capacidad de los pueblos indígenas de haber seguido articulando, viéndose como un todo, conversando con todos los seres vivos y espirituales de la naturaleza, lo que les ha permitido realmente tener una visión que nosotros hemos ido perdiendo con esto que comentaba Martín previamente, con este interés nuestro, esa arrogancia por un lado de somos nosotros únicos, seres superiores, los que estamos acá en el intento no de conectarnos con la naturaleza, no de entender esa articulación espiritual y material entre la naturaleza y los seres de la selva, sino por el contrario en ese interés que hemos tenido del positivismo en adelante en controlar, ¿no? la selva, poner el control sobre ella. Voy a pasar a Fabio Valencia, representante del macroterritorio de los Yaguares del Yurupari. Fabio, los territorios indígenas del macroterritorio están ya muy cerca de ser reconocidos como parte del Estado colombiano. Para ello han consolidado sus planes de vida como instrumentos de gobierno y como una carta de navegación de diálogo intercultural entre el gobierno y los territorios indígenas. En el plan de vida, la conectividad aparece como un principio fundamental, como un fundamento cultural, perdón. ¿Qué quiere decir para ustedes la conectividad de su territorio y cómo se tiene en cuenta en el ejercicio de gobierno desde los sistemas de conocimiento propio? Está falando na sua língua, eu não entendo. En nombre de las palabras de los conocimientos, Em nome das palavras dos conhecimentos, expresar al mundo y decirle que quiénes somos y qué estamos haciendo allá en el territorio. Saludarlos a todos los gobiernos, a todas las instituciones, a todas las alianzas y corporaciones que buscan mantener esta biodiversidad, esta cultural en el mundo, esta diversidad del mundo que hay en el mundo. Entonces, nosotros entendemos, compartimos
con otros pueblos indígenas a nivel del mundo, creo que somos uno de los que, mientras que otros destruyen, nosotros mantenemos la vida. Al mantener la vida, mantenemos el territorio, mantenemos el aire, mantenemos el agua, eso representa mantener y cuidar el bosque. Nosotros entendemos, de ser así, entendemos que la conectividad, ese es el manejo y el pensamiento diarios desde la espiritualidad de cada uno de los pueblos indígenas, los que vivimos en el bosque. En el bosque es mantener la vida. El sistema de conocimiento tradicional, ese es la que armoniza, es el que al armonizar equilibra la vida del mundo y la vida de la humanidad, todos los que contiene en el bosque. Eso en la práctica está en la armonización, la curación del mundo, está en el marco del ciclo de vida, como el calendario ecológico cultural está ordenado para usar y practicar esos conocimientos. Por eso a nosotros nos entregaron territorios desde el origen de la humanidad. Al entregar el territorio, entregan el conocimiento. Al entregar el conocimiento, entregan a esos territorios unos pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas son los que practican a través de su valor, curación y en las historias que dejaron, y eso para usar eso tiene unas reglas como el calendario ecológico cultural. Entonces nosotros de esa manera comunicamos con otros pueblos indígenas que son como, a partir como ellos recibieron, ellos también usan, practican esos conocimientos para poder salvaguardar la vida del bosque. La vida del bosque, es decir, es cuidar el manejo y el uso de los sitios sagrados, porque esos sitios sagrados son los que contienen esos conocimientos. Por eso para nosotros representa, al usar, valorar los sitios sagrados donde concentra los conocimientos, es valorar entre el humano invisible y entre humanos físicos. De esa manera representa una buena educación de coordinación con el hombre invisible y humano visibles. Entonces de esa manera se coordina a usar y coordinar y armonizar de manera educada. Al educar con los sitios sagrados, con los seres de la naturaleza, se representa es vivir con buena salud. Entonces, ese es el llamado sistema de conocimiento tradicional que hacen los diferentes pueblos indígenas de acuerdo a sus usos y formas de vivir en sus culturas. Nosotros usamos eso y otros pueblos también usan, pero los trabajos de ellos espirituales se va conectando, ¿sí? Se va conectando porque son canales de vida, son caminos de vida, digamos. Esos caminos de vida son los que conectan desde el agua, desde el aire, desde el viento, el canales de viento que los mundos blancos lo llaman cordilleras, ¿sí? Todos esos son canales de comunicación para generar la respiración del mundo. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo, de esa manera es que vivimos en ese territorio, mantenemos cuidando a partir de las prácticas de la curación de esas épocas. Esa es la tarea grande que nos dejaron desde el origen de la humanidad. De esa manera es lo que estamos diciendo que estamos cuidando. Al cuidar, cuando nosotros estamos llamando, al cuidar ese conocimiento, quiere decir que estamos manteniendo la vida
de esa manera es lo que hablamos que somos gobiernos. Por eso es que decimos que somos gobiernos los cuidadores de vida y la vida del bosque y la vida de la humanidad. Mientras que otros destruyen, nosotros somos únicos que mantenemos cómo salvaguardar este sistema de conocimiento. El sistema de conocimientos no está suelto. El sistema de conocimiento está muy conjuntamente con el sistema de alimentos propios. Por eso la curación, la armonización, ese relacionamiento con la naturaleza invisible, el sistema de alimentos propios va conjuntamente un solo camino. Por eso nosotros, las mujeres, valoramos, y eso los trabajos de las mujeres, la responsabilidad y la administración de las mujeres del sistema de alimentos propios, nosotros hablamos, son complementarios. Por eso va un solo camino, se arma un solo camino. Y eso es lo que hace vivir y practicar permanentemente la vida de estos pueblos indígenas. A eso es lo que llamamos como pueblos de la afinidad cultural de Yurupari, y eso es lo que, de esa afinidad es la que se conforma como un macroterritorio jaguar Yurupari. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pues nos queda muy poquito tiempo y la sala va a haber que cerrarla. Yo les voy a pedir a mis dos colegas que vienen de los territorios indígenas y que es tan importante escucharlos, que hagamos brevísimas las siguientes respuestas. Dario, você mora num povo com território que abarca parte da Amazônia venezuela. Is part of the Colombian and the Brazilian Amazon region. Ustedes tienen conseguido And you have been able to survive to the invasions and the colonization processes, and you're still struggling. Eu quero perguntar como que vocês moram, praticam a conectividade entre esses dois lados da fronteira, entre a sua família e a Yanomami. Bom, então, como nós, povo da floresta, não existe palavra Amazônia. Nosso ancestral já deu terra ancestral. Isso não é o nosso, assim, frase amazônica brasileira. Populações nós indígenas não existe, não tem fronteira e não tem permissão para fronteira com os outros, né? Bom, como e no meu território, eu acho que o mundo inteiro reconhece que a gente está sofrendo uma crise humanitária, uma crise sanitária. No mundo inteiro reconhece que nós estamos sofrendo um problema muito grave. ¿Y cómo es que a gente fala sobre ¿Cómo eso? hablamos de eso? Ese es un problema de la sociedad no indígena que está perturbando la vida de la población Yanomami. ¿Por qué voy a decir eso? Como el señor habló de eso, del sistema de colonización, él usó a millones de años como Brasil fue invadido, y sigue ese sistema de colonización para la colonización indígena. Y nosotros estamos enfrentando problemas muy graves, invasores, garimpos ilegales en nuestro territorio. Y eso es un gran problema. Casi 7 años nosotros estamos enfrentando un garimpo ilegal en nuestra tierra. Una situación no es fácil, situación muy compleja, y también, otro lado, nuestros parientes de Venezuela están sufriendo también. Allá es una situación muy grave. Tengo varios empresarios internacionales que están conectados como mineradores y otros problemas hidroeléctricos que está
que está afectando a la población Yanomami. Y en Brasil también los problemas, los garimpos ilegales están destruyendo nuestra madre naturaleza. Nosotros hicimos matemáticamente nuestro territorio Yanomami fue destruido casi que 5.000 hectáreas de garimpos ilegales. Grandes empresarios están conectados con garimpos ilegales en nuestra tierra Yanomami. Entonces, ese es un problema que estamos enfrentando. Por otro lado, hay una gran dificultad nosotros en nuestras comunidades o en nuestras familias que todos estamos enfrentando varios problemas de salud. Nuestros ríos están contaminados con mercurio. Los garimperos dejaron bastantes, casi 95% los Yanomamis infectados por mercurio. Estamos enfrentando problemas y estamos haciendo ahora eso. También, por otro lado, estamos dialogando de cómo podemos resolver ese problema con los dos países, Brasil y Venezuela. Y eso, ¿quién va a resolver? Los gobiernos. Los gobiernos tienen responsabilidad, es un deber del Estado, compromiso y responsabilidad para intentar resolver el problema en nuestros territorios indígenas brasileños y venezolanos. Estamos enfrentando bastante. Pero como indígenas, seguimos luchando. Nuestra lucha no tiene fin, la lucha es constante, estamos luchando hoy en día. Resumidamente es eso. Muchas gracias, Darío. Voy a pasar con mucha pena de ir corriendo, pero voy a pasar a hacerle la última pregunta a Fabio. Fabio, el macroterritorio existe desde el origen. ¿Qué papel juega la conectividad en el marco del mundo que hacen conjuntamente los sabedores tradicionales del macroterritorio? Gracias. El papel que juega el macroterritorio es proteger la vida. El papel que juega es curar al mundo desde su conocimiento y sistema de conocimiento ancestrales y propios. Entonces, desde eso es lo que buscamos la vida, mantenemos la vida, el sistema de conocimiento, el sistema de alimentos, protegemos la tierra y protegemos la cultura y la lengua. Es lo que hacemos y eso es lo que es la obligación de nosotros como pueblos indígenas, es salvaguardar esos conocimientos. El macroterritorio es que representa unidad de la fuerza del conocimiento, ¿sí? Unir el conocimiento y proteger de manera conjunta. Yo creo que también los ancestros, los abuelos nos han dicho que no solamente este es del macroterritorio, sino aquí empezamos a hablar macroterritorio sobre la afinidad de esa cultural de Yurupari, que son tan sagrados, pero eso viene mucho más allá. Políticamente, desde la colonización, aquí ha fraccionado el pensamiento de los indígenas. Nacimos un solo origen, como pueblos indígenas, somos de un solo origen, pero desde la llegada de la colonización, la división política es la que nos ha ubicado diferentes regiones y empezamos a decir que usted es de Brasil, usted es del venezolano, usted es de Perú, pero realmente somos de un solo origen, pero somos de afinidad de cultural, de acuerdo a sus realidades culturales y protegemos la vida de la selva y el bosque. Muchas gracias. Voy a tener que cerrar corriendo porque nos van a sacar, pero de verdad muchísimas gracias a Carmen, a Mariana que introdujo y a Felipe al comienzo y a estos maravillosos comentaristas que en realidad me queda poquísimo por decir, es clarísima la necesidad de la interconexión entre estos distintos abordajes, entre estas dimensiones social, cultural, ecológica, para poder abordar soluciones y análisis importantes para poder proteger la conectividad, especialmente del norte de la Amazonía, que es lo que nos atañe en la Alianza Noramazónica. Yo quiero invitar a Mariana para que por favor cierre en nombre
de la Secretaría maravillosa que acompaña a la Alianza Noramazónica, y muchísimas gracias a todos. Pues creo que lo has dicho tú, solo agradecerles enormemente a los panelistas, primero que todo, porque ha sido un diálogo riquísimo que además va a quedar grabado en el canal de YouTube de Gaia y de Guatániba para poder volver a él, porque creo que hay lecciones profundas para la humanidad en esta conversación. Entonces podemos volver a acceder a esta conversación y dejar que todas estas enseñanzas percolen para poder pensar cómo traemos juntos este aprendizaje todos los días a nuestro trabajo. Muchas gracias a ustedes y esperamos que lo hayan disfrutado.